Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación al Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia. Para nosotros, como una institución de hace más de 75 años que ha participado en los grandes cambios de Colombia, es un honor estar acá. Quiero arrancar en nombre del colegio dando un parte de acompañamiento sobre la necesidad de una reforma pensional, que creo que es lo primero que tenemos que decir. Sin perjuicio de eso, y atendiendo el tiempo que tenemos, voy a empezar indicando que una reforma pensional, desde lo que nosotros hemos entendido como una reforma pensional necesaria, supone que podamos hablar de equidad, de cobertura, de sostenibilidad, de adecuación y algunos otros adjetivos que son necesarios en una reforma estructural. Y allí es que nosotros encontramos que hay muchos temas sobre los cuales aún falta debate y profundidad. Voy a arrancar hablando de equidad y cobertura. Y para hablar de equidad y cobertura tengo que empezar diciendo que no puede haber una buena reforma pensional si no tenemos una buena reforma laboral. Uno de los problemas fundamentales del mercado laboral en Colombia tiene que ver con la informalidad. Ya lo decía el doctor Montenegro y otros de los panelistas anteriores. Más del 50%, actualmente el 54.3% de los empleados son formales y el resto, el 46.7%, informales. Y eso estructuralmente genera unos problemas importantes en la reforma pensional. El primero es que cualquier cosa que aprueben como reforma pensional, si el proyecto de reforma laboral que tenemos sigue siendo el mismo, no va a ser suficiente. El proyecto de reforma laboral no solo trae preocupación sobre el aumento de la informalidad en Colombia, sino que genera unas barreras importantes de contratación, sobre todo a la pequeña, mediana empresa, que es la que genera el mayor porcentaje de empleabilidad en Colombia. Así que podemos seguir hablando de la reforma pensional, pero mientras la laboral traiga estas barreras de las que hemos hablado en otras audiencias, pues no vamos a hablar de una cobertura y equidad, que son los primeros adjetivos que deberíamos tener claros. Hablando de equidad, quiero hablar también del tema de subsidios. Evidentemente, cualquier esfuerzo que haga el Estado por tener una cobertura a personas de menor ingreso en el pilar solidario o en Colombia Mayor es importante. Sin embargo, no era necesaria una reforma pensional para ampliar estas coberturas. Si bien es loable el esfuerzo, el tema de su subsidio no requería una reforma pensional y preocupa sobre su sostenibilidad. Otro de los temas importantes que hay que discutir tiene que ver con la movilidad dentro de los pilares. Ya hemos hablado del pilar solidario, del semicontributivo y del contributivo, al que ya me voy a referir, pero la inamovilidad es una preocupación real porque no hay unas condiciones de movimiento de un pilar a otro. ¿Cómo vamos a hacer para que esta población solidaria en el régimen o en el pilar, solidario, tenga algún tipo de motivación para pasar al semicontributivo o al contributivo? Eso nos preocupa sobre esta inamovilidad y el mantenimiento de unos roles que pueden ser unas condiciones inferiores de una población, seguir manteniendo condiciones inferiores a la población que está en el régimen solidario, en el pilar solidario. Esa sostenibilidad, entonces, hablando de equidad, después de crear los pilares, nos lleva a hablar también, y voy a votar todas las ideas que el Colegio de Abogados me ha compartido, a una sostenibilidad que a corto plazo podría resultar evidente. Sin embargo, el alivio financiero que podemos encontrar en el momento en que se pasen todos los ingresos a Colpensiones, cuestión sobre la cual tenemos muchas dudas sobre la capacidad técnica de la movilidad de todas las personas, van a generar un alivio, pero pues ya tenemos que a largo plazo, lo ha dicho Hacienda y Crédito Público en su aval fiscal, el costo total de la reforma sería de 121.13% del PIB del año 2100, mientras que mantenernos como estamos era el 87%. Así que el hecho de generar estos dos nuevos pilares sin movilidad, manteniendo unas condiciones diferenciales, va a generar un costo financiero que no estamos seguros y no hemos entendido cómo es que va a tener su aval. Y aquí me gustaría hablar también, cuando hablamos de equidad, empezar a hablar sobre sostenibilidad. En el tema de sostenibilidad hay una elefante en el cuarto del que no queremos hablar, que es el régimen de transición, porque a muchos de nosotros pues nos gusta cómo quedó el régimen de transición porque quedamos dentro del régimen de transición. Sin embargo, para todos los técnicos, cuando hablan del régimen de transición,
que una mujer menor de 40 años, solo con las semanas, esté incluida dentro de estas condiciones mucho más favorables, con subsidios mucho más altos, pues es un tema que debería profundizarse. Este es uno de los apuntes que dentro del Colegio de Abogados se ha sostenido en los paneles. Es un elefante, no quisiéramos muchos quedar fuera del régimen, pero lo responsable y lo técnico es que no sea una condición única de semanas, sino que la edad empiece a ser una condición para los privilegiados que pueden mantener este régimen de transición con unas tasas de reemplazo más altas. Eso va a generar además que hablemos en sostenibilidad también del pilar contributivo. En el pilar contributivo, como ya hemos dicho, todo el tema de movilidad y de umbral de 2.3 es un tema que debe tenerse en cuenta. Para el Colegio de Abogados del Trabajo, definitivamente el umbral debe evaluarse por debajo de 2.3 porque estamos aplicando una movilidad que podría, obligatoria, que podría no solo afectar la libertad de la gente para escoger el tipo de pensión y la forma de cálculo que mejor le queda, sino que estamos hablando del 50% de la población empleada. Y eso va a afectar directamente el ahorro del cual las AFP han sido importantes aportantes dentro del sistema y que va a generar además una reducción a futuro de la tasa para los jóvenes. Y aquí entonces, hablando de equidad, hablando de sostenibilidad y hablando de futuro, de cómo es adecuado, es importante tener en cuenta que la reducción de la tasa de reemplazo para los jóvenes, al contrario del régimen de transición que mantiene unas condiciones muy favorables, estaría reduciendo casi en un 50% el valor de la tasa de reemplazo de nuestros jóvenes. Y ese es un tema en el que el ahorro individual debería tener una participación más importante. El hecho de que en este momento el umbral está en el 2.3 nos lleva a condicionar que estas personas que pudieran tener unas mejores pensiones con un ahorro individual estén llevando a un régimen que va a tener una tasa de reemplazo muy baja, lo que ellos podrían considerar su ahorro. Así que esa condición del umbral es algo que para el colegio es importante que se revise. Y de manera final, a título de conclusión, me parece importante entender que si dentro de esta reforma, que como he dicho al inicio, se están evaluando las condiciones pensionales de los trabajadores, formales e informales, pues al final realmente solo se están manteniendo unos beneficios para aquellos formales, porque si sumamos esta condición al proyecto de reforma laboral, pues los privilegiados van a seguir siendo los mismos. Así que la mejor reforma pensional que pudiéramos tener en este momento es una buena reforma laboral, que incluya a la población no formal, que en este momento va a seguir aumentándose con los aumentos de más del 200% de las indemnizaciones, con la creación de despidos discriminatorios, con la imposibilidad de finalización de contratos y con el crecimiento de obligaciones a cargo del empleador. En este sentido, pues el Colegio de Abogados acompaña el proceso y al igual que lo han dicho los anteriores, estamos dispuestos a compartir con ustedes la información y los estudios que el colegio ha hecho sobre la adecuación, la sostenibilidad, la equidad y los demás condiciones y adjetivos que deberían ser únicos en un proyecto de reforma pensional que nos cobije a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Angélica. También felicitarla por su intervención, el tiempo preciso. Colegio de Abogados del Trabajo, inspirando el orgullo de ser colegiado.